Gente, bueno, vamos a hablar de algo que está ocurriendo en Chile. Un autor, un periodista con varios libros publicados llamado Javier Rebolledo, bastante conocido en Chile, por lo que veo que incluso publicó con Planeta, o sea, no es una editorial chiquita precisamente, que es autor de un montón de obras relacionadas a la investigación de temas de violaciones sistemáticas de derechos humanos, abuso de menores, denuncias de malas prácticas empresariales, de política, etcétera, que publicó cosas como, les leo, títulos de su autoría. Camaleón, doble vida de un agente comunista, Los hijos del frío, El costo del silencio, La danza de los cuervos, El despertar de los cuervos, A la sombra de los cuervos, etcétera. Publicó hace bien poquito un nuevo libro publicado sencillamente, lisa y llanamente, Falsas denuncias, donde habla, adivinen, de qué. Bueno, un autor que llevaba años teniendo todo este prestigio reconocidísimo, de hecho les voy a leer la descripción de cómo lo definen en la propia web de Planeta. Dice, es periodista y se ha especializado en la investigación de temas relacionados con violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile, abuso de menores y denuncias de malas prácticas empresariales y políticas. Desde el año 2002 ha publicado e integrado equipos de investigación periodística en medios impresos nacionales, menciona varios. En 2005 fue seleccionado por Chile y finalista en el concurso internacional de la UNICEF con el reportaje Alcatraz para menores. Participó como periodista investigador y asistente de dirección en el documental El Mosito, dirigido por Marcela Said y Jean Desertó. En 2010 realizó el documental Castilla para la serie de televisión ¿Por qué en mi jardín?, de la productora de La Ventana Cine, con la que ganó el premio al periodismo de excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Es autor de libros como los que mencioné, ¿no? Bueno, con toda esta presentación fue que publicara este libro, que se empezó a hacer conocido porque empezaron a hacerle ciertas entrevistas, se empezó a hablar de esto, empezó a escribir sus propias notas, como esta que estamos No viendo se, acá. no se está viendo nada, ¿eh? Yo ¿No está pensaba viendo? que... No, no, no. Acá está. Ahora, como Vale, esta que sí. estamos viendo acá, ¿sí? Que es escrita por él sobre la autoría de su libro que de hecho me estoy leyendo, o sea, en el momento en el que lo termine de leer, mi plan es traerlo a Javier Rebolledo al canal para hacerle una entrevista directamente y hablar con él sobre su libro, y también de esto que vamos a ver ahora, que son las implicaciones y la repercusión que tuvo todo lo que está haciendo y sigue teniendo para él. Pequeño resumen, ¿no? Basado en este artículo que escribió él mismo. Secretos de familia, las falsas denuncias contra padres por abuso sexual a sus hijos. En febrero de 2025, el actor Gonzalo Valenzuela sorprendió al público de los premios de Caleuche al irrumpir en el escenario con una declaración inesperada. Su amigo y colega Roberto Farías, recién premiado, había sido ovacionado por un público que apenas unos años antes, en 2020, intentó cancelarlo tras una denuncia donde posteriormente resultó absuelto. La acusación, apoyada por un grupo de colegas mujeres, lo había llevado al escarnio público, incluso a recibir amenazas de incendio contra el teatro donde se presentaría. Valenzuela había encontrado el espacio para hablar porque meses antes, a fines de 2024, el presidente Gabriel Boric también había sido objeto de una denuncia de acoso sexual que su gobierno calificó como falsa. El caso desató un debate nacional sobre la presunción de inocencia y los linchamientos mediáticos, dejando en evidencia el impacto de los juicios populares o funas en la vida de los acusados. Las falsas denuncias de abuso sexual. El debate público abrió la puerta también para una investigación y con ella esta columna que aborda un fenómeno aún más silenciado, las denuncias falsas contra padres por abuso sexual a sus hijos, un tema que durante demasiado tiempo ha permanecido oculto bajo la alfombra. El primer caso que encontré data del año 2000 y tuvo como protagonista al filósofo de la Universidad de Chile, Bernardo Subercasox, no sé cómo pronunciar esto, quien, a pesar de ser declarado inocente, perdió por completo el vínculo con sus hijos. Desde entonces la lista es larga. Casos como el de Jorge Tocornal, quien pasó 10 años en prisión, o Rodrigo Saavedra, encarcelado por 3 años y medio, exponen la crudeza de estas acusaciones. Mucho tiempo después, sus propios hijos, ya adultos, admitieron que las denuncias eran falsas. Hoy, jueces, peritos judiciales, abogados de familia y organizaciones de padres advierten sobre una pandemia de denuncias falsas de abuso sexual de padres a sus hijos, o sea, de abusos, los abusos sexuales de padres a sus hijos, no las denuncias, difícil de controlar y aún más difícil de visibilizar. Tras 3 años de investigación,
He constatado, dice él, que las falsas denuncias contra padres adoptan dos formas principales: acusaciones de abuso sexual infantil y denuncias de violencia intrafamiliar. Esta es una realidad que quizás estamos familiarizados por aquello a lo que nos dedicamos nosotros, pero la gente que está leyendo este artículo por primera vez en Chile, que no tiene nada que ver con todo esto, puede ser que le resulte bastante choqueante. Y recordemos que este tipo es un tipo que durante la mayor parte de su carrera nunca tuvo nada que ver con todo esto, que es una realidad que un día empezó a investigar hace 3 años específicamente y que dio como resultado el libro que hace poco publicó con Planeta. O sea, para mí esto es relevante. El hecho de que se haya publicado un libro con el título Falsas denuncias, o sea, ni siquiera tiene que estar disimulado, bajo el sello de Planeta. O sea, para mí significa algo, no sé cómo lo ven ustedes. Por cierto, pequeña acotación, si de repente esto lo está viendo alguien de Chile, quiero que sepan que hay agrupaciones en Chile dedicadas precisamente a estos temas, y así fue como yo llegué al tema del libro de Javier Rebolledo, precisamente. ¿Dónde estábamos? Bueno. Este es un pequeño resumen de lo que se trata el libro. El libro habla específicamente de la situación en Chile, también habla a nivel internacional. De hecho, menciona el caso de Jazmín, que tuvimos acá a Lorena, a su mamá, que vos le hiciste la entrevista, o Sí. una de la primera, si no mal recuerdo, entrevista en YouTube a ese caso antes de que hablara en el Senado. Bueno, esa historia donde Jazmín cuenta lo que sufrió y lo que sigue sufriendo en el Senado, está incluida dentro del libro de Javier Rebolledo. Yo cuando lo vi al leerlo, se lo mandé a Lorena para que sepa que ha trascendido incluso a eso, a estar impreso en un libro publicado por Planeta. Bueno, ¿cuál ha sido la reacción de el público general cuando se empezó a hablar de esto? Cuando se empezó a hablar del libro de Javier Rebolledo. Y acá vamos al punto principal de la sección. Es interesante porque es verdad que no sé mucho yo de la situación en Chile. Bueno, me consta que su gobierno es muy, muy de izquierdas, pero la posición general de la gente, en fin, no tengo ni idea. Sí. Pues bien, profesionales hacen dura crítica a Javier Rebolledo, autor del libro Falsas denuncias. Vaya A través de una carta. Vaya por Dios, ¿no? Qué sorpresa. A través de una carta abierta a más de 250, poquitos, profesionales critican duramente el libro de Javier Rebolledo sobre falsas denuncias de abusos sexuales. Sostienen que el texto carece de básicos conocimientos psicológicos del fenómeno, cuyas cifras son altas tanto en Chile como en el mundo. ¿Puedes ponerlo más grande? Más grande, ok. Una mijita. Basta. Les hago un spoiler. Convencida, no se leyeron el libro. Iba a decir lo mismo, estoy 100% seguro. Sí, no hay chance, no se lo leyeron. Escribo esta carta, imposible además que los 250 se lo hayan leído. O sea, esto se le ocurrió a un par y empezaron a pedirle la firma a otro montón para hacer bulto, para tratar de cancelarlo. Escribo esta carta abierta al señor Javier Rebolledo, periodista de investigación, autor del libro Falsas Denuncias. Me encanta cómo durante todos estos años le dieron relevancia a todas las investigaciones y a todo lo que hizo Javier Rebolledo, y esto es lo primero que hace mal, aparentemente. Llama la atención también eso, ¿no? Desde mi más profunda preocupación como psicóloga clínica, con 20 años de experiencia en género y diversidad sexual, magíster en psicología clínica y postitulada en la Universidad de Barcelona, y quien fuera la creadora y primera coordinadora de la Comisión de Género y Diversidad Sexual del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile. Bueno, falacia de autoridad, pero bueno, al margen. He realizado trabajo de reparación y peritajes psicológicos a víctimas de agresiones sexuales y de violencia de género durante toda mi carrera. Mujeres, niñas y niños víctimas de abuso sexual infantil. Me he desempeñado como docente del ramo de sexualidad humana en una universidad privada, enseñando el fenómeno psicológico del abuso sexual infantil, el cual es complejo y una preocupación en todo el mundo, como también en Chile. Escribo esta carta puesto que el libro de su autoría carece de básicos conocimientos psicológicos del fenómeno, que es muy alto y de cifras muy preocupantes tanto en Chile como en el mundo. Me parece increíble que, ya habiendo empezado a leer el libro, llevo el 35% del libro leído. Sé el porcentaje exacto porque lo estoy leyendo en el ebook y me sale el porcentaje ahí abajito de todo lo que leí.
En todo lo que leí este libro hasta ahora, que viene relatando pormenorizadamente casos concretos y haciendo una evaluación de casos concretos, no cabe esta crítica al libro porque él no se dedica a argumentar sobre los casos en cuestión, sino que está exponiendo cómo han sido los procedimientos en casos concretos. No se basa en sus propias elucubraciones, sino que está basándose en las investigaciones y en los peritajes hechos por otros profesionales. O sea, no tiene sentido. Aprovecho para decir que eso de que carece de básicos conocimientos psicológicos me suena a lo típico que se suele decir de falta de perspectiva de género. Sí, a grandes rasgos suena a eso. A ver, un segundo. Ahí está. Que es muy intensiva, me preguntan en todo el mundo. Siendo de alta complejidad y con muchas aristas, no solo jurídicas. No habla solo del punto de vista jurídico el libro tampoco. Señora, deje de demostrar que no lo leyó. Los diferentes profesionales que intervienen en la reparación, acompañamiento e intervención de las víctimas, niños y niñas que terminan profundamente dañados por esa experiencia y con sus madres, quienes también tienden a ser víctimas de violencia contra la mujer y presentan en su mayoría sintomatología y sufrimiento psicológico grave, tenemos una voz y algo que opinar y considero, lo llevan haciendo todos estos años. O sea, el problema es que ahora este tipo decida sacar un libro con una investigación diferente a lo que ustedes llevan diciendo décadas. Y considero gravísimo que se llegue a conclusiones del abuso sexual infantil tales como que en su mayoría serían falsas denuncias. El libro no sostiene eso, sin haber entrevistado a psicólogas o psicólogos que reconozcan y trabajen en abuso sexual infantil. Me parece increíble, te juro. O sea, siento que están hablando de un libro distinto al que estoy leyendo yo. Están hablando de otro libro. Ay, madre mía. Volvemos a lo mismo. El libro carece de fundamentos y conocimientos básicos de este fenómeno, desde el punto de vista psicosocial. Me hubiese gustado que en su libro se tomara en cuenta la voz y opinión del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, médicos... No, es que encima, repito, no puedo decirlo lo suficiente. Parece que están hablando de otro libro. No es el abordaje del libro entrevistar a profesionales sobre la problemática de falsas denuncias. No se trata de eso. Vos lo que querés es que salga un libro de falsas denuncias diciendo lo que vos querés que digan, entrevistando a la gente a la que vos le das relevancia, señora X. Bueno. Con experiencia en abuso sexual infantil y otros. Sin considerar que las personas de las que sí está hablando, de los profesionales, de cuyas investigaciones y de cuyos peritajes se está hablando en el libro, son expertos en esa temática. Simplemente no son los expertos que esta señora que escribió esta carta abierta considera que deben ser entrevistados o abordados. Pero bueno. De la misma forma en que se tomó en cuenta casi exclusivamente el sistema judicial y la voz de los acusados de este crimen y con mucho énfasis en abogados defensores penalistas. El fenómeno no es solo judicial, señor Rebolledo. Está muy redundante, me parece. Creo que es la segunda vez. Es la segunda vez que leo 2 veces lo mismo. Ya pasó con 2 temas, con lo de que le faltan conocimientos y no sé qué, y de que el abordaje no es solo judicial. Las 2 cosas las dijo 2 veces. Es multiaxial y es un fenómeno que psicólogos que atendemos a estas víctimas conocemos y enseñamos en las universidades hace décadas. Exacto, por eso es que no lo aborda solo desde el punto de vista judicial, pero bueno, usted diga lo que quiera. Con la intención de que, por supuesto, la gente que no se haya leído el libro y sí tenga tiempo y ganas de leerse esta carta, piense, o sea, poder transformar su idea del libro pensando que el libro sí peca en todos los vicios que ella está falsamente señalando. Pero bueno. Llama la atención que no fuésemos tomados en cuenta para una investigación de un fenómeno psicológico. Acá está el problema, ¿ves? Que no la llamaron a ella. Cabe resaltar que al entrevistar con tanto énfasis a abogados penalistas o defensores, se debe tener en cuenta que estos últimos se dedican a rebajar penas o sacar presos o acusados de delitos de la cárcel. Ese es su trabajo. Por supuesto que están muy interesados y felices con este libro, que de seguro les servirá en su labor. No entiende. Señora, leas el libro. Es que ahora, voy a decir una cosa. Yo considero que en este caso, el hecho de que esta mujer aplique una perspectiva de género, que ella misma lo dice, ¿no? Que es psicóloga de género o algo así, los estudios que ha tenido, no le suma, le resta. Yo siempre, y me estoy dando cuenta porque
indica que ha estudiado en la Universidad de Barcelona. Nadie que tenga estudios de género puede saber más de un tema, siempre va a saber menos, porque les enseñan desde una perspectiva equivocada y totalmente parcial, o sea, lo que se llama ponerse las gafas moradas. O sea, si se pone unas gafas moradas, ¿qué es lo que pasa? Que lo ves todo del mismo color. No puedes ver el resto de la realidad. Y eso es lo que le pasa a esta gente. Esta gente, da igual los estudios que tengan, no saben absolutamente nada. No pueden saberlo porque parten desde un punto de vista equivocado. Mira, hoy mismo estuve viendo una doctora en Derecho que era feminista y no sabía cómo funcionaba el tema de las violaciones en España. Decía que una mujer no podía violinizar y que, por tanto, el aumento de las violinizaciones en España se tenía que deber por fuerza a las mujeres trans. O sea, ¿cómo es posible que una doctora en Derecho no sepa algo tan básico que viene en el artículo 179 del Código Penal? O sea, es que no, ¿por qué lo sé yo? Que no soy jurista y una doctora en Derecho, especializada en Derecho, no lo sabe. ¿Por qué? Pues porque ella aparte de ser doctora de eso, ha estudiado temas de género, está aplicando una perspectiva de género que le impide poder utilizar toda su capacidad. O sea, entonces esas personas ya no ven la realidad, esas personas ya no razonan como nosotros. Y claro, cuando le sacan algo que se sale, o sea, que enseñan esa realidad que ellas no pueden ver, ¿qué es lo que pasa? Pues que reaccionan con violencia, reaccionan a través de la disonancia cognitiva. O sea, esto que me están contando no coincide con lo que yo tengo asimilado, así que tengo un rechazo porque me siento atacado por ello. Efectivamente, y se siente especialmente atacada por el hecho de no haber sido preguntada ella, porque ella considera que es la profesional que debería haber sido entrevistada para una investigación como esta. Y como no lo fue y no puede controlarla, no tiene esta sensación de que no puede controlar la narrativa, da a luz a una carta abierta como esta. Que me pregunto nuevamente, no sé hasta qué punto se podríamos considerar que siquiera moral o ético escribir un comunicado así de un libro que no leíste para transformar o modificar la percepción que tienen otras personas que podrían estar interesadas en lo que es el contenido del libro, cuando no es una fiel representación de lo que el libro aborda ni de la manera en que lo hace tampoco. Y me encanta porque encima dice cosas como, la pregunta ética, habla de ética, ¿cuántos agresores sexuales podrían quedar libres gracias a su libro? Que no tiene fundamentos ni conocimientos de la psicología al respecto y se basa casi exclusivamente en el ámbito judicial. ¿De qué manera un libro podría afectar al proceso judicial de un acusado por abuso sexual? Pregunto en serio, ¿a alguien se le ocurre una razón? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. A no ser que consideren, es que claro, pero yo creo que es que... Miren, el abogado, tengo este libro como prueba, pero ¿qué tiene que ver el libro con el caso del señor? No, yo nada, creo que lo que seguro que pasa era libre. es que, claro, como ya dicen, a ver, yo como he asumido que la realidad es, según marca esta ideología, si alguien presenta un marco conceptual distinto, lo mismo va a pensar que la realidad se basa en una visión de la realidad distinta y, por tanto, partiendo de ahí, pues lo mismo dejan de ser culpables personas que, según nuestra ideología, deben de serlo. Es lo que se me ocurre, que la cosa tira desde ese punto de vista. O sea, que no es tanto que una persona sea realmente culpable o inocente, sino que el hecho de que podamos acusarlo o no dependa de un contexto teórico previamente establecido. Exacto, ese es el punto. Porque si estamos partiendo de que aquellas personas que puedan ser condenadas o puedan ser perseguidas por delitos de agresiones sexuales fueron condenadas mediante un debido proceso donde se ha buscado tomar en cuenta el material probatorio, un marco correcto, un respeto mínimo a la presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera, entonces no debería preocuparte la existencia de un libro que aborde otro marco, otro punto de vista. Si te preocupa un libro que obviamente no puede ser presentado como prueba en un proceso judicial, me estás diciendo que los procesos judiciales no se están moviendo como deberían hacerlo. No se están basando en lo que deberían basarse. Están partiendo de una narrativa, de una teoría, una teorización ideológica que está en riesgo de ser modificada a luz de nuevas investigaciones. Y eso es lo que le preocupa a esta señora. En fin, muy larga la carta, ¿eh? Miren lo que es. O
Se Sí, sigue. la verdad es que y si Sigue. encima se repite un montón. Es Sigue. que. Sí. Ahí terminó. eh, Eh, Se hace presente que esta carta fue creada en conjunto con psicólogas que tratan. No, la creó esta señora, por eso la firma a título personal y ahora siempre en primera persona. ¿Sí? Y después le empezó a pedir la firma a otro montón de profesionales amigas para que le dieran el apoyo y alguien la publicara. Ese es el punto, Janet. Perdóname que te diga, Janet. Así que bueno, yo igualmente lo dejaría por acá porque leer la carta va a ser un garronazo, sí. nos vamos a querer cortar los huevos todos en grupo